Es para mí un gusto de verdad personal y profesional acompañar a la doctora Almudena Ucejo Rojo para que dicte su conferencia de apertura en este seminario. Yo le agradezco que haya aceptado la invitación que le hicimos y que, bueno, pues la doctora Sheinbaum la haya designado para participar el día de hoy. Ella, han de saber, y eso creo que muchos no lo saben, es egresada de estas aulas. Ella hizo su doctorado en el programa de Ciencias Sociales de esta universidad y pues por el otro ala, ¿no? De la otra ala de esta facultad tomaba clases y bueno, pues como lo dijo en su momento la directora, pues ha sido experta, se ha dedicado muchos años a trabajar el tema de la participación ciudadana, a estudiar la ciudadanía organizada, todo el tema de la rendición de cuentas. Ella hizo sus estudios de maestría en la Universidad de Nueva York, los hizo en políticas públicas y pues por muchos años, creo que 10 años, estuvo a cargo de los trabajos y los proyectos de construcción de ciudadanía en el CIESAS. Y bueno, pues actualmente es la secretaria de Inclusión y Bienestar Social del Gobierno de la ciudad. Muchas gracias, Almudena. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y todas. Es un gusto estar aquí. Muchísimas gracias, Carla, a todos los colegas que estuvimos aquí, que me precedieron aquí en el Presidium. De verdad, me da mucho gusto porque, bueno, soy egresada de la universidad. Aquí está mi directora de tesis, la doctora Alicia Sicarri. Carla estuvo en mi comité de examen de tesis, ¿no? Entonces, pues me siento muy a gusto. Además, un honor representar al gobierno de la Ciudad de México. Les mando un saludo a la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, para quien este tema de la ciudad y para todo el gabinete, yo diría, es un tema fundamental. Nos parece súper importante que exista este seminario, porque además consideramos que precisamente lo que decías, que este cruce de urbanismo y lo social, hoy en día siempre ha sido muy pertinente, pero hoy en día me parece que es muy pertinente. La Ciudad de México está marcada por una gran desigualdad y esta gran desigualdad la podemos ver incluso, o lo muy manifiesto, es a nivel territorial. Si vemos un mapa, o imagínense el mapa de la Ciudad de México, todo lo que es el oriente sur de la Ciudad de México tiene los indicadores más bajos de desarrollo social, de bienestar, y puede tener algunos de los índices, siempre tiene los índices a lo mejor más elevados, en muchos casos también de inseguridad. Entonces, así es muy fácil visualizarla, oriente-sur, que es todo lo que es Tláhuac, Iztapalapa, parte de Iztacalco, Xochimilco, ¿no? Entonces estamos hablando de una zona en la que, por ejemplo, comparado con el centro poniente y parte del norte, ahí se concentran mucho más todos los servicios. ¿Cómo está marcada la desigualdad? Si tú vives en la parte de oriente-sur, tienes mucho más problemas para la movilización en transporte público. En muchos casos el acceso al agua es totalmente distinto, ¿no? Por ejemplo, en Iztapalapa, que históricamente ha tenido problemas de acceso al agua que no se compara en absoluto con vivir en la Miguel Hidalgo o en algunos casos Benito Juárez, que de pronto ya está teniendo algunos problemas, pero no se compara, ¿no? En Iztacalco hay 2 metros cuadrados de área verde por habitante, en Miguel Hidalgo 23, ¿no? Entonces,
Y si le vamos a todos los, por ejemplo, el tema de salud, no es lo mismo que estés en una zona en la que el acceso a los centros de salud te lleva muchos meses, en algunos casos, para poder tener los tratamientos, a que tengas un acceso inmediato. La otra, en algunos casos, si estás en las zonas oriente-sur, te desplazas 2 horas, 2 horas y media, 3 horas para llegar al trabajo. Si vives en la zona centro-poniente, pues a lo mejor, como decía, nunca nadie hace menos de 1 hora, pero bueno, a lo mejor estamos en los 30 minutos en 1 hora, ¿no? Toda la oferta cultural se concentra más en el centro y en el poniente de la Ciudad de México. En fin, pensemos en cada uno de los aspectos del desarrollo individual y social de las personas y veremos que en la Ciudad de México están muy marcado territorialmente esta desigualdad. Entonces yo creo que es muy pertinente, lo primero, este análisis desde lo que son las políticas de gobierno, pero también desde el urbanismo y cómo esto ha generado todos estos núcleos de exclusión. Ahora, ¿cómo se materializa nuestro trabajo, el trabajo de gobierno? ¿Y cómo abordamos o cómo es el acercamiento a luchar contra esta desigualdad? Como saben, bueno, pues el gobierno tiene como una herramienta para ejecutar el trabajo del gobierno, pues son todas las políticas públicas. Y estas políticas públicas, me voy a centrar específicamente en lo que es la política social, la política social es la atribución, la responsabilidad que me toca a mí y a todo el equipo de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social. ¿Y por qué me quiero enfocar en el tema de la política social? Porque creo que finalmente es lo que da el contexto de esta gran desigualdad y de las exclusiones que se viven en la ciudad, que después se materializan en todo esto que acabamos de mencionar: transporte, vivienda. Vivienda es un tema, por ejemplo, importantísimo, ¿no? El acceso a la vivienda. ¿Qué pasaba, o al menos qué pasó, o cómo vimos al llegar, cómo estaba el tema de la política social? La política social en la Ciudad de México, y creo que aplica para otros, sectores también, teníamos diagnósticos desactualizados que sin ninguna duda se habían hecho en algún momento, pero que no necesariamente corresponden a la realidad actual de la ciudad, ¿no? Que ya evolucionó y que tiene muchas otras dinámicas que a lo mejor ni siquiera hace 6 o 10 años las estábamos teniendo. Ahora les platico un poco esas dinámicas. Y yo diría otra característica de la ejecución de estas políticas, y tiene que ver con una dinámica gubernamental que en cierto sentido yo no diría si se justifica, pero por lo menos sí se entiende, que es este cortoplacismo, que es búsqueda de resultados rápidos. Una ciudad con tantísimos problemas enfrenta siempre el reto, estoy hablando desde el lado del gobierno, en planear y tener una buena ejecución de políticas y planeación, pero al mismo tiempo te come la operación de todos los días, que no puede parar, ¿no? Les decía aquí afuera a mis colegas, les voy a dar 2 ejemplos, a lo mejor anecdóticos, pero creo que reflejan la planeación y la operación. La primera es, pues llegamos el 5 de diciembre y a mi secretaría el 12 de diciembre le toca el operativo guadalupano, ¿no? Entonces, pues, ¿no? Así uno se sienta en el escritorio y el 12 de diciembre, que es en una semana, pues te toca organizar el operativo guadalupano con 7 millones de visitantes, ¿no? Entonces, pues, por más que uno quiera ponerse a pensar y cómo le vamos a hacer y cómo le vamos a planear, afortunadamente las instituciones, ¿no?, también tienen ya su ruta y su camino, y yo lo único que pregunté fue decir, ¿y ustedes cómo saben cómo se hace el operativo guadalupano, todo el proceso, y lo tienen, digamos, bien planificado? Sí, secretaria, no se preocupe, lo cual fue un gran descanso. Pero, pues después toca operar, ¿no? Y entonces el operativo guadalupano se pone en 4 puntos de la ciudad, no les voy a dar los detalles, y
se tiene que atender a 7 millones de personas, ¿no? Entonces, eso te impide pues empezar a decir, no, pero sería más bonito si le ponemos A o B, bueno, ya lo iremos pensando después, pero pues en 7 días toca sacarlo adelante. El segundo tema que al menos a mí me parecía como muy de llamar la atención, la Secretaría de Inclusión y Bienestar tiene a su cargo 500 comedores, ¿no? Comunitarios, de los cuales 460 son comunitarios y 50, un poquito más, son públicos. Nadie puede dejar de comer en esta ciudad en esos comedores. Nosotros estamos dando 75,000 comidas al día. Entonces, no puedes parar, no. Entonces, ¿eso qué genera para los que están acá también trabajando en esos temas en relación con el gobierno? Eso genera que siempre exista este cortoplacismo, por un lado, porque tienes que operar, pero al mismo tiempo el reto y el desafío es, pero ¿cómo vas planificando lo que es la política? Y, por ejemplo, ¿cómo mejoramos, sí, la política alimentaria en la Ciudad de México? ¿No? Pero eso no puede suceder con ningún freno, pues sigue adelante todo el camino de la operación porque hay que atender a toda la población en la Ciudad de México. Pero bueno, yo decía, diagnóstico desactualizado, cortoplacismo, una gran fragmentación institucional, esto ha sido tradicional del gobierno, no del gobierno de la Ciudad de México en general, ¿no? De nuestros gobiernos, y creo que tiene que ver con precisamente este tema operativo en el que una vez que ya estás, ¿no?, en esta operación, si le pones encima todo lo que tienes que estar haciendo con las demás dependencias, genera, yo no diría obstáculos, pero sí limitantes en poderse articular de una manera adecuada, ¿no? Y yo diría que lo más característico que nos encontramos es, no hay realmente hoy en día, no tal cual lo que se podría llamar una política social, sino una colección de programas, que no es lo mismo que una política social, ¿no? Y esta colección de programas, sin ninguna duda, atiende a distintas poblaciones. Pero, ¿por qué digo que no es una política social? Porque todavía estamos en ese proceso, porque todavía no hay esta como visión en conjunto de hacia dónde vamos, hacia dónde se va en la Ciudad de México para atender todas las etapas de vida y las necesidades de todos los grupos de la población, y no solamente un programa de un tipo, otro programa de otro tipo, ¿no? En el que nosotros vimos que había una serie de programas, en muchos casos discrecionales, insuficientes, y una profunda, yo diría, dinámica clientelar, ¿no? Entonces pues, para los que no seguramente ya lo tienen identificado, pero para los que no, la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, antes Desarrollo Social, es la secretaría tradicionalmente conocida, pues la que reparte, ¿no? Y repartimos muchas cosas, muchos apoyos, también tenemos programas, ¿no? Se tienen programas, pero siempre era como ¿no? Acercamiento a ¿y qué nos van a dar? Entonces, en este panorama, este es el panorama que nos encontramos, y el gobierno de la ciudad actual, la administración actual, una de las principales objetivos era, bueno, hagamos un poco más coherente esta política social, al mismo tiempo que seguimos operando, ¿no? Ahí vamos, las dos cosas. Y yo diría que tiene las siguientes características que están en marcha desde que entramos y que se han ido consolidando. Es el primer año, llevamos 9 meses, pero que me parece que se irán consolidando ya en los próximos años. La primera esto es una política con perspectiva de derechos, ¿no? Es decir, de lo que se trata, y la primera obligación del gobierno es generar esas condiciones que permitan a las personas desarrollar todas sus capacidades y libertades, otro punto muy importante, en todas las etapas de su vida, ¿no? No solamente la política social, los programas fragmentados, o le das a jóvenes, o de pronto había más para personas, para niños, ¿no? Un programa muy importante ha sido el de las personas mayores, pero bueno, entonces
generar estas condiciones para que la ciudadanía pueda desarrollar estas capacidades y sus libertades como sujetos de derecho. A esta administración le toca poner en marcha, en operación, materializar todo lo que fue la aprobación de la Constitución de la Ciudad de México, que ese también es otro trabajo muy importante, porque una cosa es hablar de derechos en términos de la Constitución, lo cual es el primer paso importantísimo para dejarlos establecidos y, bueno, pues refrendar este pacto social, por supuesto, de la garantía de estos derechos, pero ¿cómo se materializan esos derechos? Esos derechos se materializan si nosotros garantizamos el acceso a los servicios y bienes públicos en la Ciudad de México, acceso al agua, acceso a un transporte digno, acceso a la seguridad, acceso a servicios de salud, acceso a servicios sociales. La desigualdad de la que hablábamos al principio es desigualdad en el acceso, ¿no? Lo primero que tienes que hacer, pues, es entrar, ¿no? A cualquier lado, en este caso a el disfrute de todos los derechos en la ciudad, pero si ni siquiera tienes ese acceso, pues estás realmente limitado en tu ejercicio de ciudadanía. El otro de los temas, entonces yo diría que esto es la primera perspectiva de derechos, por supuesto. El segundo es fortalecer no solo la dimensión individual, sino la dimensión colectiva de las personas. Una política que equilibra, una política social que equilibra, por supuesto, el bienestar individual, pero que no puede desligarse del tema social como parte de ese bienestar individual también de las personas. El tercer punto sería un diagnóstico bastante más preciso de lo que está sucediendo en la Ciudad de México. Les decía que los diagnósticos están un poco desactualizados y limitados. El primer enfoque que estamos cambiando, habrán visto que hace, yo diría, un par de semanas o una semana, el Evalúa presentó sus nuevos datos sobre pobreza. En la Ciudad de México, comparado con la medición tradicional de pobreza que ha tenido el Coneval, estos datos de Evalúa Ciudad de México de la medición de pobreza nos dan una pobreza del 50%. ¿No? De la Ciudad de México. Uno a veces, por supuesto que los indicadores de la Ciudad de México comparados con todo el país siempre tenemos como los mejores indicadores, pero eso no quiere decir que dentro de la Ciudad de México tengamos significativos retos y desafíos como esta, ¿no? Un 50% de la pobreza, que es mucho, ¿no? De esta el 20% es pobreza extrema. Esto es de acuerdo a la medición que hace el Evalúa, que nos parece que refleja un poco más lo que estamos viendo todo el tiempo al atender, ¿no?, a los diferentes grupos de la sociedad, ¿no? Y fíjense, de esa pobreza el 70% es en los niños, ¿no? 7 de cada 10 niños están en alguna situación de pobreza. 3 de cada persona mayor está en situación de pobreza. Uno de los programas muy importantes del que hoy es presidente, fue jefe de gobierno, fue el de la pensión alimentaria, y sin ninguna duda eso contribuyó a disminuir, por ejemplo, en esos términos la pobreza alimentaria, al menos entre las personas mayores. Y yo diría que el último punto de lo que estamos haciendo actualmente es ser un poquito como más rigurosos en el tema de monitoreo, ¿no? Y tener muy buenos indicadores de proceso y de resultados. Otra vez, para que tengan así una idea, ¿no?, y lo digo más coloquial, pues dar 75,000 comidas al día, ¿no? Tiene uno que tener un sistema de medición y de monitoreo bastante más estricto de los que nosotros nos encontramos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque lo que estamos haciendo es usar recursos públicos, ¿no? Y entonces tenemos que tener claridad cómo está haciendo esa entrega, por ejemplo, de esas comidas, y
¿cuál es el resultado que está teniendo? Por ejemplo, en este 70% de los niños que tiene pobreza, y en muchos sentidos es pobreza alimentaria. Entonces yo diría, ese es el panorama actual en el que nos encontramos, la política que estamos, al mismo tiempo que seguimos operando, pero que estamos haciendo estos ajustes sobre la marcha. Hoy en día, les voy a decir, programas centrales del gobierno central, programas que consideramos programas sociales, tenemos 55 programas sociales, varía dependiendo del principio cuando entramos a la administración, porque en algunos casos se ha visto la necesidad de establecer algún otro, pero hoy estamos en 55 programas sociales y con un presupuesto de 10,000 millones de pesos, ¿no? Aproximado. Esto es una escala enorme, ¿no? Para atender a toda la Ciudad de México. Quedan algunos programas permanentes que han sido unos programas que han demostrado ser programas que han tenido muy buenos resultados. Uno de ellos es el de comedores comunitarios, el otro es el de desayunos en el DIF, por ejemplo. El otro programa que se mantiene, no, hay muchos programas, pero les menciono algunos. El tema que tiene que ver con mejoramiento barrial, si bien hay algunos cambios. ¿Cuáles son los programas que se mantienen pero que pasan a el gobierno federal? Como ya lo saben, es la pensión alimentaria de las personas mayores, es el programa de la discapacidad y el programa de beca para jóvenes. Pero no quiere decir que se pierden esos derechos en la ciudad. Desaparecen algunos programas que eran muy pequeñitos, no tenían ningún impacto. No quiere decir que desaparezca la problemática, sino la manera en que estaban esos programas. Por ejemplo, el de madres se llamaba Madres Solas, que se había establecido, pero estaba realmente no siendo implementado, era muy pequeñito, y otro tipo de programas más como la entrega de estas despensas que nos parece que no tenía como, que no aportaba nada adicional. Y después los nuevos programas, y aquí creo que es la apuesta muy fuerte de la jefa de gobierno y hacia donde también se están dirigiendo muchos de los esfuerzos, que es todo el tema de la educación y los jóvenes, ¿no? Entonces, en ese sentido, habrán visto el tema de escuchado el tema de los pilares, ¿no? Que es una oferta de convivencia, pero sobre todo educativa para jóvenes. El tema de Mi Beca para Empezar, que es apoyo para beca para jóvenes también y para niños. El programa Ponte Pila, que es un programa de mucha activación física. El programa de Mejor Escuela, que es mejoramiento en infraestructura básica con colaboración con los papás. Entonces, si ven, o sea, los programas importantes que han dado resultado, eso sigue, ¿no? Y esto es solo en términos sociales, pero además hay muchos otros programas que tienen que ver con lo social. Ahora, un poco para cerrar, pero yo diría para pensar en términos de lo que es la política social, su relación con el resto de la desigualdad en la ciudad y con este tema de ciudades cohesionadas. La política social no la pensamos solo como el sector social. En muchos casos se piensa la política social como la política de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, antes Desarrollo Social. Entonces son todos estos programas, ¿no? Pero la política social es mucho más que todos estos programas que yo les dije, ¿no? Son servicios sociales a la población, pero además está articulada, y en el gobierno actual pensamos la política social como la articulación y la prestación de todos los servicios básicos. Entonces, ¿cómo combates la desigualdad si tampoco, si no te metes a trabajar en transporte, agua, seguridad, salud, desarrollo económico, el tema de microcréditos, el tema de cooperativas? Entonces, la política social es imposible, ¿no?, que la Secretaría de Inclusión y Bienestar o el sector social pudiera terminar con el tema de la desigualdad y la pobreza en la Ciudad de México. Es impensable, ¿no? Tenemos que tener generación por lo menos de empleo, generación de ingresos, ¿no? Entonces, en esta administración se tiene también
una visión mucho más articulada de cómo le hacemos para disminuir esas grandes desigualdades. Lo hacemos garantizando ese acceso, como les decía, pero ese acceso es en todos los servicios públicos y solo sucede a través de esta gran inversión. Hoy la Ciudad de México está invirtiendo recursos muy importantes en todo lo que es la infraestructura física, la infraestructura social, ¿no? Todo el tema del agua y el transporte. ¿Por qué? Porque eso garantiza el que se pueda tener entonces ese acceso a los servicios, pero sobre todo ese disfrute, ¿no? Y ejercicio de los derechos de todos en la ciudad. Ahora, la política también social no solo son subvenciones, en muchos casos son subvenciones, ¿no? Que es el apoyo directo, pero también hay que pensar en términos, estamos pensando en términos del fortalecimiento de los servicios sociales, lo que les decía, siempre se piensa en la Secretaría de Inclusión y Bienestar como las ayudas, ¿no? Y los apoyos. Nosotros estamos hablando todo el tiempo ya de manera a lo mejor obsesiva, pero en que estamos hablando como en cualquier otro país de servicios sociales. La Secretaría presta servicios sociales. Por ejemplo, prestamos servicios sociales a la población de personas mayores. Prestamos servicios sociales a toda la población en situación de abandono y de calle. No hay un programa, no hay un programa específico, pero todo el tiempo y de manera permanente les prestamos servicios sociales, ¿no? Tenemos residencias, tenemos programas de atención gerontológica, ¿no? Entonces, es como también cambiar un poco la manera en que se piensa el tipo de la política social. Y yo diría un tema súper importante, cómo lo alineamos a... Creo que el gran reto, y me parece que este seminario y eso es una oportunidad para pensarlo, es que tenemos que alinearnos a las nuevas problemáticas, ya lo mencionaba aquí en la mesa previa, a las nuevas problemáticas sociales. Les voy a decir al menos dos que nos ponen en otra circunstancia que no teníamos antes. La primera la mencionaron aquí y es el cambio sociodemográfico, ¿no? Hoy en día el 14% de la población de la Ciudad de México son personas mayores. En 10 años va a ser el 21%. Nunca habíamos pensado... Bueno, ustedes ahorita lo ven lo más lejos posible de su vida, pero nosotros ya menos. Pero nunca habíamos pensado que éramos una ciudad que íbamos hacia envejecimiento, ¿no? Hoy la Secretaría de Inclusión y Bienestar, una de sus políticas más importantes es la del envejecimiento digno. ¿Por qué? Necesitamos pensar en términos de la Ciudad de México como si, ¿no? Para que sea una ciudad para envejecer, una ciudad amigable con el envejecimiento. Si no lo pensamos desde ahorita, nos va a traer muchos problemas, ¿no? Tenemos que atender esa evolución que está sucediendo. ¿Qué pasa además? A la medida que nos vamos haciendo mayores, también hay un tema de mucho mayor dependencia. Eso es un tema que tiene que ver con los sistemas de cuidados. También hay que pensar fuertemente en eso, ¿no? Pero además empezamos a tener mucho menos autonomía, también física, y eso implica que empezamos a compartir, ¿no? Algunas de las características que tienen que ver, ¿cómo no?, con la discapacidad, ¿no? A la medida que nos hacemos mayores empezamos a avanzar hacia tener algún tipo de discapacidad. Tenemos que tener una ciudad que está preparada para eso, ¿no? Hoy en día no estamos todavía preparados para eso, ¿no? Ser persona mayor en la Ciudad de México, pues posiblemente pues es transitar una pesadilla diaria, ¿no? Si acaso puedes salir de tu casa, ¿no? Si acaso puedes tener acceso a el transporte, te caes en todos los agujeros, ¿no? Entonces estamos trabajando fuertemente para que eso ya no, cada vez suceda menos, y por eso es esta inversión que les decía en todo lo que es servicios públicos. Otro tema, migración. No es lo mismo que hace 10 años, ¿no? La Ciudad de México hoy está considerada, bueno, así es una ciudad santuario. En el artículo 20 se habla también, ¿no?, una ciudad global. ¿Qué significa ser una ciudad global? Bueno, pues
significa empezar a pensar en términos de esta migración. No, y no solo la migración nacional interna, que es la que hemos tenido tradicionalmente también, pero en términos de que aquí pueden venirse, ¿no? Estamos teniendo ya residentes y cómo los atendemos, ¿no? ¿Qué acceso tienen a las políticas públicas, al disfrute de la ciudad, al tránsito libre en la ciudad? Y por último, pero solo por poner un ejemplo, somos una ciudad en la que estamos teniendo un incremento de personas en abandono, y esto a veces se refleja en personas en situación de calle. Esto lo compartimos con las grandes metrópolis del mundo y con las grandes urbes. ¿Se acuerdan que, bueno, no se acuerdan porque ni habían nacido, pero en los 80s se hablaba de los niños de la calle, de la Ciudad de México, ¿no? Hoy no se habla hoy no son los niños de la calle. Los niños de la calle primero ya crecieron, ya son jóvenes y adultos, pero hablamos en algunos casos hasta de 3 generaciones de personas que han vivido en la calle. Y ahora lo que tenemos es la mayoría de personas adultas que están viviendo en la calle. Y es una dinámica, les digo, que nos equipara con las grandes capitales del mundo. Afortunadamente tenemos un número de personas en situación de calle que no se compara con las grandes problemáticas. Para que sepan, en Nueva York hay 70,000 personas en situación de calle. En la Ciudad de México estamos en 3,700. Entonces, bueno, ¿no? Todavía estamos, afortunadamente, las dinámicas sociales, la red social y familiar de México, de los países latinos, pues genera otra dinámica, afortunadamente. Y entonces, pero sí empezamos a tenerlo. Y es un aspecto que vamos a tener que atender, ¿no? De ahora en adelante, mucho más de lo que a lo mejor lo teníamos en mente. Entonces, eso para que creo que es muy pertinente en este seminario, porque esas dinámicas de vulnerabilidad y esas dinámicas de exclusión también tienen que ver con que estamos en una ciudad que ha evolucionado y que tenemos que tomar en cuenta esa evolución. Y no solo esa evolución, sino hacia dónde vamos en el futuro bien inmediato. 10 años están a la vuelta de la esquina, ¿no? Y cuando estábamos yo del otro lado ahí sentados era como, uy, dentro de 10 años, ¿no? Ya veremos, pero están a la vuelta de la esquina. Y en términos de política pública, bueno, están ya, o sea, tenemos que, o lo hacemos ahora o después será mucho más complicado. Quisiera cerrar diciendo esa tensión que existe siempre entre la operación de esta grandísima escala que es el gobierno y la planeación, ¿no? Es uno de los retos que tenemos en la administración y que yo creo que con el trabajo en colaboración con ustedes, ¿no? Puede ayudarnos a ir caminando de manera paralela sin desatender ninguno de los dos, precisamente porque lo que queremos es que tengamos una Ciudad de México que sea una ciudad amigable con los niños, amigable con el envejecimiento, amigable con la discapacidad y muchísimo más pareja de la que tenemos actualmente. Yo lo dejaría hasta ahí. Muchísimas gracias. Sí, claro, sí. Muchas gracias, Almudena.